Continuamos en su programa Energía, Combustibles y Más, aquí conversando sobre la actualidad del sector eléctrico con el experto, el ingeniero Bernardo Castellanos. Hemos desarrollado la primera media hora del programa hablando un poquito sobre la situación, el panorama un poquito oscuro que se vislumbra, se ve, se palpa sobre el área de distribución en muchos de sus aspectos. Y ahora nos gustaría conversar... Sí, perdón, antes de entrar al próximo, yo quisiera terminar con el tema de la distribuidora y la parte financiera, con lo siguiente. El déficit en flujo de caja de las distribuidoras, o sea, cuánto yo cobro, cuánto yo gasto, enero, julio, o sea, sin todo eso que del FET, o sea, cuánto yo cobro, cuánto yo tengo que pagar. Enero, julio del 2020 fueron 507 millones de dólares, el déficit que tuvo la distribuidora. Y en enero, julio 2021, 537 millones de dólares. O sea, el déficit aumentó. Entonces le quieren atribuir ese aumento del déficit al aumento de los combustibles, pero todavía entre enero y julio los combustibles no se han disparado como están ahora. Ellos hablan de que el subsidio proyectado, o sea, el subsidio que ellos están proyectando ahora para final de año son 900 millones de dólares y lo atribuyen a que es fruto del aumento de los precios de los combustibles. Entonces eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque usted además tiene que hacer una evaluación de cuál ha sido el déficit de flujo de caja, por ejemplo, en enero-mayo del 2021, y usted lo proyecta y lo anualiza. Enero-junio lo anualiza y enero-julio y lo anualiza. Y usted ve cómo en enero-mayo ese déficit en flujo de caja de la distribuidora anualizado le daba 870 millones de dólares. Enero-mayo. O sea, que todavía no estamos hablando de combustible. En enero-junio ya había subido 882 y en enero-julio 920 millones de dólares. Ahora tiene que estar sobre los 1.000 millones. Y no se olviden que el presupuesto original consignaba para el sector eléctrico 52 mil millones de pesos de subsidio, que eran 900 millones de dólares. Y eso lo subieron a 59 mil millones en el presupuesto complementario, que son 1.050 millones de dólares. Y yo estoy seguro que esto va a subir. Porque solamente en el carboncito que el presidente consiguió en Colombia, porque fue el presidente que hizo la gestión para adquirir ese carbón, ahí se pagó 36 millones de dólares por encima de lo que se debió haber pagado si la licitación se hace a principios de este año. En vez de ahora, y esta es la fecha donde a la licitación del carbón de Punta Catalina. Sí, esta es la fecha donde los funcionarios responsables de Punta Catalina no han firmado todavía, no han puesto la primera orden, no han comprado la primera onza de carbón, porque quien salvó a Punta Catalina fue la llamada del presidente al presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque la licitación de Punta Catalina del carbón, que se sabía que vencía ya el suministro contratado el año pasado, en agosto de este año, y al margen del retraso que hubo, y ellos sabían que desde abril del 2020 el precio del carbón venía sistemáticamente subiendo mes a mes, cosa que ellos entonces, si hubieran sido previsores, sabiendo que el contrato, el suministro terminaba en agosto, sabiendo que el precio venía subiendo y sabiendo que un proceso de licitación toma alrededor de 4 meses entre lo que usted convoca y usted firma. Entonces, si ellos hubieran convocado en enero esa licitación, hubieran contratado el carbón a $70 la tonelada o menos. Y el contrato que firmaron con Colombia, que no se han atrevido a decir a cómo fue que contrataron. Sin embargo, Jaime Aristi, el antiguo administrador de Punta Catalina, dio una información que no ha sido desmentida. Dice que una parte fue a $170 la tonelada, $100 por encima de lo que pudieron haber contratado si hubieran hecho la licitación en enero, y $220 la tonelada. Porque si la licitan en enero y la contratan, amarran el precio por un año. Pero ahora no. Hoy día el carbón está a 236. Y aunque en algún momento la burbuja va a explotar, pero ¿cuándo va a explotar esa burbuja? Y nosotros tenemos carbón hasta diciembre. Y todavía no han lanzado la licitación. Bueno, no han firmado. No, bueno, supuestamente ellos lanzaron una licitación en junio, pero no han firmado el contrato. Ciertamente en el programa diario de despacho que publica el organismo coordinador de la República Dominicana, se puede ver un desplazamiento en la lista de méritos de Punta Catalina, ya que normalmente estaba, y lo hemos mencionado aquí, en los primeros lugares, como la central base del sistema más económico. Sin embargo, ahora está por la posición del 8, 10, hasta en la posición número 12. A pesar de que el gas natural ha subido de precio también. Exactamente.
Lo que pasa es que las centrales de gas natural, que son ciclos combinados, tienen una eficiencia mucho más alta que de una central a vapor. Porque la central a vapor tiene una eficiencia del orden del 38, 39%, y los ciclos combinados andan por encima. Ya, bueno, la central que se va a instalar, que en algún momento entrará a operar aquí en la barcaza de Seaboard, la nueva que llegó, que es la tecnología más nueva, más reciente, esa tiene una eficiencia del 62%. Estrella del Mar 3. Estrella del Mar 3, y las otras, Collentry, AES Andrés, los minas tienen una eficiencia en el orden de un 57-58. O sea que unidad energética, la conversión de la unidad energética a electricidad, hay menos pérdida que en una vapor que nada más recupera el 38% del potencial. Entonces, de estar en las 2 o 3 primeras, a veces en la primera, Punta Catalina está ahora en ese dato que tú das. ¿Y por qué está ahora en el punto 8? Porque el carbón es a 170 y a 220 que no han comprado, cuando lo pudieron comprar a 70. Así es, ingeniero. Así es. Queríamos preguntarle, ya entrando en ese tema de generación, ¿cómo ve usted la matriz nuestra? Se ha diversificado bastante en los últimos años. Vemos que la semana pasada se anunció el decreto 608-2021 que modificó el reglamento de la ley 57-07 para que ya no sea CDE quien firme un contrato con un promotor en materia renovable, sino las empresas distribuidoras de electricidad bajo unos precios promedios de remuneración que fijó la Comisión Nacional de Energía, si no me equivoco. Pero no sabemos si se firmaron esos precios. No sabemos si se han firmado exactamente esos precios. Según la resolución de la comisión. De la Comisión Nacional de Energía, sí. 12 contratos que van a entrar, digamos que van a ser asumidos por las distribuidoras en adición a los 38 contratos que fueron también cedidos producto de la liquidación de la CDE. Que no la han liquidado. Porque es bueno que ustedes sepan que en el presupuesto sometido al Congreso este año, para el 2022, la CDE figura como receptora de 52 mil millones de pesos del subsidio, y va a manejar 1.300, 1.400 millones de dólares en préstamos. Y en el fideicomiso de Punta Catalina, en el decreto del fideicomiso de Punta Catalina, la CDE figura como fideicomitante. Entonces yo no entiendo cómo una empresa que hay una decisión de eliminarla sigue teniendo vigencia y sigue manejando responsabilidades, con lo cual no tiene razón de ser el traspaso ilegal de esos contratos. Y esos contratos, su traspaso ilegal no lo digo yo, eso lo dijo Antonio Almonte el 20 de febrero del 2019, cuando dijo lo siguiente, en el documento que hizo público el PRM, oponiéndose a la firma del pacto eléctrico y exigiendo 10 puntos. ¿Qué decía Antonio Almonte en esa época? El partido opositor, porque la declaración se hace bajo la sombrilla del PRM, pero todo eso lo redactó Antonio Almonte. El partido opositor expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno sigue tomando decisiones y acciones trascendentales que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. Eso es el fideicomiso de Punta Catalina. Mientras está discutiendo el pacto eléctrico, decidieron el fideicomiso sin someterlo a un debate con la sociedad. Y miren lo que dicen eso. Puso, por ejemplo, la emisión el 21 de agosto del año 2018 del decreto 6218, mediante el cual se le otorgó poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Eran ilegales en el 19 y ahora él los hace legales. ¿Y qué planteaba Antonio Almonte en esa época? En el punto 6 de los 10 puntos que ellos plantearon, establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar los contratos grado a grado. O sea, ¿qué significa? ¿Qué planteaba él? Que esos contratos que él denunció de ilegales, que se firmaron especialmente los contratos de la conversión a gas natural en San Pedro y en Puerto Plata, de San Felipe, él exigía que se eliminaran. Y además esos contratos tienen una cláusula que dice que si la CDE deja de existir legalmente, la obligación cesa porque no hay sustituto jurídico. ¿Qué ha hecho él y el Consejo Unificado? Traspasar ilegalmente eso a la distribuidora. Ilegalmente 2 veces. Primero, porque el artículo 110 dice
que las distribuidoras solo pueden firmar contratos de compra de energía que sean fruto de licitación. Y esos contratos fueron grado a grado y supervisados por la CIE. Y número 2, dice que no pueden tener más del 80% de su demanda bajo contrato. Y usted tiene hoy día que las distribuidoras están sobrecontratadas y se está presentando una situación que es insólita. Las distribuidoras, que su rol es comprar la energía, están vendiendo energía en el spot porque tienen más energía contratada que la necesitan. Sí. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos contratos compran energía más cara que lo que la compran en el spot, la distribuidora. Por ejemplo, hay un proyecto solar a 20 centavos de dólar que se firmó en el 2011, y los proyectos de energía renovable que se firmaron en la gestión pasada están entre 11,5 y 12,5. Ahora, esos nuevos contratos ese traspaso ilegal es en parte responsable del aumento del déficit de las distribuidoras, claro, porque le han impuesto una carga financiera por encima de sus posibilidades. Ahora, ese decreto que tú mencionaste, yo no soy abogado, pero para mí es ilegal. ¿Por qué? La ley 5707, que es la que establece el tema de las renovables, dice en el artículo 65 que los contratos entre los promotores se van a firmar con la CDE, no con la distribuidora. ¿Por qué? Porque por la Ley General de Electricidad, la distribuidora tiene que licitar la energía y solamente tienen 2 mecanismos de comprar. Si es por contrato, tiene que ser fruto de licitación o en el spot, que es un máximo un 20%. Sí, un mínimo, perdón, un 20%. ¿Qué pasa? Que ellos en ese decreto modifican el reglamento, pero el artículo 65 de la ley permanece intacto, porque un decreto no puede modificar una ley. No, y en ese caso, déjame hacer una precisión. En realidad, el artículo 65 está en el decreto de la ley 5707. Ahora bien, no, en la ley está el artículo definido como tal. Bueno, podríamos buscarlo, pero en realidad independientemente... Yo lo chequeé, porque el reglamento tiene que hacer referencia a lo que está en la ley. Lo que pasa es que inclusive, producto de la ley 107-13, que es la ley de procedimiento administrativo, y la ley también general de libre acceso a la información pública, toda modificación o toda creación reglamentaria de carácter general, o sea, todo reglamento que tenga vocación de ser aplicado a nivel general tiene que ser sometido a un debate previo para garantizar su validez. De lo contrario, el documento es nulo. Entonces, el decreto 608-21, al modificar, digamos, en la tesis mía, un reglamento que rige de carácter general, pues debió haber sido sometido de forma previa a el procedimiento de discusión público que establece la ley 107 y que establece la Ley General de Electricidad, por lo que es un documento que podría ser catalogado como nulo. No, pero además de eso, porque yo realmente me llamó la atención y yo fui a la ley. Yo no soy abogado, pero obviamente un decreto no puede modificar la ley. Claro. Entonces, si el decreto modifica el reglamento y el artículo en la ley permanece igual, entonces el artículo prevalece de la ley. En ese caso, como le digo, hay una suerte de precisión ahí, pero ciertamente el traspaso de estos contratos a las empresas distribuidoras de electricidad es un tema a debatir, un tema a discutir, tiene un condimento que choca con el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, e inclusive para fines de fijación y aplicación de tarifas, según el artículo 113 de la Ley General de Electricidad, se supone que para el cálculo del precio promedio de compra de la sede solamente se puede tomar en cuenta los contratos licitados y los que van al spot. Todo otro contrato no puede ser tomado para fines. Entonces, al final de cuentas, la tarifa que se está implementando es una tarifa que no responde a un canon legal. No, pero además porque la tarifa que se está implementando es la misma tarifa que ha existido siempre. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Simplemente lo que llaman tarifa aplicada, sí, la van a ir haciendo gradualmente, pero esa tarifa de base no es la tarifa técnica. Porque esa no es la tarifa técnica, porque ¿qué es lo que es la tarifa técnica? Es la tarifa que establece el valor agregado de distribución o el margen de intermediación de la distribuidora en base a distribuidoras eficientes. Sí. Y todo el mundo sabe que un BAD de una distribuidora eficiente está entre 4 y 5 centavos. Ahora, el estudio tarifario es lo que te va a determinar si es 4.2, 4.4 o 5. Perfecto. Pero ¿qué es lo que refleja esa tarifa aplicada que tiene vigente del 2011? Un valor agregado de distribución o margen de intermediación del doble de una distribuidora eficiente. O sea, se calcula sobre la base de
de 8 a 10 centavos de dólar. Entonces, eso es criminal porque quieren que la población pague los excesos que tiene la distribuidora, los pague la población, cuando eso debería asumirlo el dueño de la distribuidora, que es el Estado. Pero peor aún, la tarifa vigente y de toda la vida, de cuando la CDE era estatal, tiene un subsidio cruzado. ¿Qué significa? Subsidio cruzado que no afecta al Estado. ¿Por qué? Porque el que más consume paga un precio por kilovatio hora más caro que el que menos consume. Es como el impuesto sobre la renta. Progresivo. Usted gasta más dinero, usted su impuesto, su tasa impositiva es mayor que el que gana menos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Poner que todo el mundo, al final, pague la misma tarifa, no importa su consumo. Y al final terminará perjudicando al 90% de los clientes de la distribuidora. Porque es bueno que se sepa. Las distribuidoras tienen clientes, o sea, gente que tiene medidores, más o menos 2 millones de clientes, en números redondos. El 90% de esos clientes, 1.800.000, consumen menos de 300 kilos al mes. Y esa es la gente que va a cargar pesada con ese aumento de la tarifa, si lo llegan a implementar. Mientras que los que están en los cementos de alto consumo, o le baja la tarifa o le permanece igual. Entonces, eso es un abuso. Según la fórmula de la resolución 75-21, que por cierto, aprovechamos para señalar que era una de las noticias que íbamos a comentar hoy, que hay una asociación sin fines de lucro dirigida por el conocido David Lahoz, que presentó un recurso contencioso administrativo en contra de la aplicación de la resolución 75, que fue cuya implementación era para octubre, se aplazó para noviembre según la resolución 87. Vamos a ver qué dice. No, hay varias instituciones actuantes, inclusive vi hoy, parece que hoy había una audiencia que no sé en qué quedó, definitivamente, pero al margen del término legal está el término político y social. O sea, si suben esa tarifa, que va a ser criminal para la clase media y la clase baja, eso es una situación social explosiva. Yo personalmente dudo mucho que este gobierno se atreva a implementar eso, sobre todo con la amenaza latente de una reforma fiscal. Ingeniero, y hablando ya puntualmente, porque nos queda muy poco tiempo, se nos ha ido el tiempo, que estas conversaciones tan dinámicas, así pasa. ¿Qué piensa usted del proyecto de compra-venta de energía a través de la planta de Manzanillo? Mira, esa licitación para mí es un fracaso, y no porque lo diga yo, sino porque lo dijeron los interesados, los oferentes. ¿Por qué? Porque ellos, el Ministerio de Energía y Minas, convocó primero a la licitación solicitando a los interesados en enviar una carta de muestra de interés. Una manifestación, sí. Manifestación de interés. ¿Cuántas empresas enviaron carta de interés en participar en la licitación? 60. Obviamente, cuando se recibe esa cantidad sorprendente de interesados, ¿qué hizo el ministro? Como un pavo real. Orondo, feliz. Esto es muestra de la confianza de los inversionistas en la transparencia de este proceso. Tenía todo el derecho a decir eso. Sí, y toda la razón, porque 60 es impresionante. Ahora, cuando viene la segunda etapa de ese proceso y le piden, envíame ahora su documentación para nosotros evaluarla y calificarla. De 60, ¿sabe cuántas presentaron? 16. El 70% se retiró. Entonces, si 60 era muestra de confianza, yo puedo decir que 16 significa que 44 no confiaron en el proceso. Entiende que no fue transparente, que no era transparente ese proceso, y se retiraron. ¿Por qué se retiran? Porque es un proceso que tiene muchas barreras de entrada. Primero, hay que pagar $5,000 por usted adquirir los documentos de licitación. Algo insólito, algo absurdo, nunca visto. ¿Por qué? Porque todas las licitaciones que hace el Estado, los documentos son gratis para todos los interesados. Pero yo creo que Punta Catalina se pidió pero también pero eso es absurdo. Sí. Eso es absurdo. Pero en el Punta Catalina tú vas a comprar una obra. Pero ¿qué hace eso cuando usted pone $5,000? Que usted evita y le pone trabas y elimina la auditoría social y el control social de la población. En Panamá, donde yo trabajé por más de 10 años, las licitaciones son públicas, los documentos son gratis.
Y desde el día 1, cualquier ciudadano se puede, si está interesado, participa en todo el proceso, incluyendo, tiene acceso a todas las preguntas y respuestas asociadas a la licitación y va a las reuniones de homologación de la licitación. Cuando se abren las ofertas, se hacen en un lugar público, como yo fui testigo de eso. Número 2, se limitó a gas natural solamente, con lo cual usted está restringiendo la competencia. Y número 3, se restringió a que fuera nada más en Manzanillo. Entonces, esas cosas, para inversionistas que tienen experiencia, no les da buena señal. Ahora, de 16, ¿cuánto tenemos? 13 posibilidades de oferta, porque no son 13 que están precalificados. ¿Dónde yo tengo posibilidad de conseguir mejor precio? ¿En 60 ofertas o en 13 ofertas? Hay que ver de las 13 cuántas presenta. Entonces, ¿qué debió haber hecho el ministro de Energía y Minas? Si de 60 yo nada más recibo 16, yo cancelo ese proceso inmediatamente, porque hay algo que no cuadra. Habría que ver el espíritu y la naturaleza de lo que se puede llamar como barreras, porque no sé, desde el punto de vista legal, y tú me corriges, Ignacio, o sea, poner una exigencia de un pago para adquirir los pliegos no es buscando garantizar que por lo menos los mejores postores o realmente potenciales empresas que sí puedan dar con ese tipo de esa naturaleza de inversión puedan acceder. Digo, eso quiero no, yo sé, pero mira, aclarar, porque todo depende de la naturaleza de lo que el país quiera con respecto a eso. Pero en Panamá no se cobra y presentan 30 ofertas. Porque los $5,000 no es lo que te va a garantizar la solvencia de la gente, porque para eso tú haces una evaluación previa. Y hay una calificación técnica y al final es un precio. Y desde el punto de vista de la necesidad. Y además, esa gente, tú tienes que dar garantía bancaria de sostenimiento y de tu oferta. O sea, que ahí no puede participar. O sea, los $5,000 no tiene que ver nada con que venga gente solvente a la oferta. Yeah. Porque ni en Guatemala ni en Panamá lo hacen. Y ahí van muchas empresas a participar. Ahora, eso sí limita y es un obstáculo para la veeduría social y el control social y la auditoría social. Porque hoy es la fecha que nosotros no sabemos quiénes son las 13 empresas calificadas para la licitación. Y en Panamá, cualquier ciudadano sabe quiénes son las empresas que están interactuando en el proceso. Y si hay precalificación, se conoce quiénes precalificaron. Las ofertas se reciben en un acto público, porque yo doy fe de eso. Y se evalúa, se abren ahí las ofertas. Y yo que fui testigo del proceso donde AES ganó la licitación de una termoeléctrica de gas natural, que es la primera en Panamá en el 2015, yo fui al proceso de apertura de las ofertas. Cuando se terminó ese proceso, todo el mundo sabía que AES había ganado. Estaba sujeto ¿a qué? A la evaluación rigurosa de un comité que tan pronto culminó su informe, ¿qué hizo? Lo publicaron en un portal y hoy día usted va a ese portal y está toda la documentación del proceso de licitación, incluyendo el informe de evaluación. Entonces, eso es transparencia. Y por eso, en Panamá, siendo un mercado que es la mitad de cada vez que hacen una licitación para la nueva energía, participan 28, 29 ofertas. Y aquí vamos a ver en cuánto vamos a terminar. ¿Y qué hacer como alternativa, ingeniero, si este proyecto, bueno, que no luce que pueda concluir en la fecha en que inicialmente fue preconcebido, con la necesidad de satisfacer el crecimiento de la demanda? Aunque, como decíamos ahorita, estamos sobrecontratados por una serie de proyectos renovables que se han ido aprobando a vapor. Pero lo que pasa es que esos proyectos renovables no es energía firme. Pero tenían concesiones esos proyectos. Sí, pero no es energía firme. Y tú, lo que te garantiza a ti el crecimiento de la demanda es la energía firme. Y aquí energía firme nada más la podemos conseguir vía generación térmica. Ahora, de aquí a que Manzanillo entre en operación, sabrá Dios cuándo, no hay en el escenario ninguna central que vaya a entrar, salvo una concesión que dio la Comisión Nacional de Energía de una barcaza de una empresa de origen turco. En Boca Chica, ¿no? En Boca Chica, 250 megavatios. Ahora, la pregunta sería, ¿esa barcaza va a entrar como planta mercante o le van a dar un contrato grado a grado? Y la otra posibilidad de que pueda entrar una nueva generación es San Felipe, que tiene un contrato igual que los de San Pedro de Macorís, que por ahí se dice que el decreto que emitió el presidente en el gobierno pasado decía
que se autorizaba, o sea, usted se acogía a la facilidad de la conversión. Especial, sí. Si usted se convertía, pero básicamente lo mismo que usted tenía instalado. San Felipe tenía 185 megavatios. El contrato que se firmó en la gestión pasada era por 185 megavatios. Cuando se convirtió Quisqueya 2 era por 245, que es su capacidad instalada. Coyentri por 300 megavatios, que es su capacidad instalada. Y ahora se dice, tras bastidores, que en San Felipe lo que se va a instalar no son 185 megavatios, sino 400 megavatios. Y la pregunta es, esos 215 megavatios adicionales van a estar como planta mercante en el spot, o mi querido amigo le va a dar, extender el contrato de 185 a 400, violando el decreto que decía que usted nada más tenía lo que usted tenía instalado. Además, mira un problema que tiene Manzanillo. 800 megavatios en esa zona, más todo lo que tú tienes ahí en energía renovable, más eventualmente San Felipe, más eventualmente CEP, que tiene las barcazas ahí y que en algún momento va a entrar. Eso casi más que duplica la demanda del Cibao. ¿Qué significa eso? Que toda esa energía es para el sur que viene. Y el factor nodal, ¿cuánto va a ser? Menos que 1. Porque la demanda es en el sur que está, no en el norte. Entonces, ¿qué significa? Que como impusieron que fuera Manzanillo, la energía que se va a comprar en el sur va a ser más cara. Bueno, señores, la verdad que dejamos la pista caliente. Se nos quedan muchos temas. Sí, faltaron datos breves. Conversar con el ingeniero Castellano, de verdad que resulta ser muy retador, muy alentador, porque conoce detalles inclusive del día a día del sistema. Pero tenemos solamente una hora para compartir con ustedes una vez a la semana. Tal vez el ingeniero se anime y nos acompaña en un próximo programa a ver con más detalle, con más ahínco, con un poquito más de desglose, cosas que se nos quedaron. Agradecerle a usted principalmente que haya venido, que la cortesía de sus palabras, de su sinceridad, su certeza. Agradecerles a mis compañeros José y Luis, que no pudo participar desde virtual, pero bueno, Luis, te mandamos un saludo. Luis, tenés un listín de preguntas ahí. Principalmente agradecerles a todos ustedes que nos acompañan como todos los martes, su sintonía, su cortesía, su compañía. Esperamos que estén con nosotros el martes que viene en otra entrega de Energía, Combustibles y Más. Buenas noches. Buenas noches. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe.